Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más en esta ocasión con el propósito ya de dar por terminado este trimestre y ya el año. Creo que la próxima vez que grabe esta lección todavía vamos a estar en el año 2025, pero vamos a comenzar una nueva lección. Esta fue basada en el libro de Josué. Y quiero dar las gracias a Dios por Varna Mayorosi, fue el escritor, creo que es el escritor principal. Le agradecemos por compartir el conocimiento que Dios le dio. Y oramos por él para que sea bendecido siempre. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti dándote las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos has cuidado, nos has protegido durante todo este año 2025, Señor. Gracias porque ha provisto para nosotros lo que necesitamos, Señor, y gracias porque siempre nos da el tiempo para compartir esta lección de escuela sabática con cada persona que nos ve. Te pido de forma muy especial por cada uno de ellos, Señor, que tú abras nuestras mentes, nuestro entendimiento, Señor, que tú nos des el discernimiento para comprender las verdades que tú tienes para cada uno de nosotros. Eh, Bendice, Señor, la vida de cada persona que está en situaciones difíciles, la que no están también, la que han perdido familiares, la que están enfermas, Señor, la que tienen cualquier tipo de necesidad, que tú se la puedas suplir de acuerdo a tu voluntad. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. La lección de hoy se titula Elijan hoy y es elegir. Es una palabra, creo que todos sabemos el significado, es escoger algo, o sea, hacer una elección de algo o alguien, alguna situación, algún lugar. Pero esta vez la invitación es a elegir a quién van a servir. Y esto lo vemos en el versículo para memorizar, que lo encontramos ya en el último capítulo del libro de Josué. El versículo es el 15, Josué 24:15, y dice, y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. Es un verso muy conocido. Eh, y aquí Josué ya va terminando su vida, está al final de su vida en el capítulo 24. La semana pasada yo dije o insinué que él había vivido 120 años, pero realmente él vivió 10 años menos que Moisés, solamente vivió 110 años. En este tiempo pareciera récord, pero esa era la normalidad de ese tiempo. Y Josué está frente al pueblo. Saben que en la antigüedad la gente de edad y todavía en muchas culturas era muy respetada, o sea, era muy escuchada. La edad era sinónimo um, de sabiduría, o sea, por todo lo que había vivido, sabiduría acumulada, y la gente lo escuchaba. Por eso vemos que Moisés reúne al pueblo cuando va a morir, o sea, cuando Dios le dijo, ok, tú vas a morir, y bendice al pueblo y le da instrucciones. Y Josué hace algo parecido. Fíjense que ellos recuerdan el pasado, cómo Dios hizo lo que Dios ha hecho por ellos y lo que Dios va a hacer por ellos. Y en nombre de eso, de que Dios ha trabajado, o sea, de lo que Dios ha bendecido, Dios ha cumplido su promesa, por eso Él le dice, obedezcan, para que Dios siga cumpliendo su promesa en ustedes. Eh, y aquí este escritor dice, está diciendo los elementos de un pacto, porque aquí se está renovando un pacto. Eh, Dice, el primer elemento es un preámbulo en que se identifica al soberano y al iniciador del tratado. O sea, quién es o sea, quién es el benefactor.
quién es la persona benefactor. Si usted ve esto en el mandamiento del sábado, dice, eh, Jehová se presenta como creador del cielo y de la tierra, o sea, esa es la secuencia del pacto. Luego el prólogo histórico que describe la relación entre el Señor y el vasallo, o sea, cómo ha sido la relación de Dios con Israel durante todo el tiempo. Él lo que está es, él está sacando estos elementos del capítulo 24. Eh, Aquí, mire cómo ve el preámbulo, lo vemos, bueno, yo lo voy a leer, lo vamos a leer ahorita y vamos a sacar esos elementos eh, del discurso que da Josué. O sea, el prólogo, eso, yo no sé si a usted le gusta leer, cuando lee un libro, el prólogo, hay personas que no le gusta ni la introducción ni el prólogo. A mí me gusta mucho saber quién escribió, a mí me gusta mucho el prólogo, porque el prólogo contiene esos elementos. Eh, Eso es un prólogo, las estipulaciones del pacto, o sea, que pide al vasallo, que el Señor pide al vasallo, o sea, cuáles son las condiciones. eh, y también dice así, que manifieste total lealtad soberano en respuesta de gratitud y motivación por ella. O sea, la lealtad no viene por solamente por lealtad, la lealtad es una respuesta de gratitud por lo que el Señor ha hecho por ellos. Y la parte 4 son los privilegios, o sea, ¿cuáles son los privilegios? Las condiciones, o sea, esta es la condición, estos son los privilegios si tú mantienes lealtad a Dios. Y la otra parte que son las maldiciones en el caso de deslealtad. El testigo del compromiso del vasallo, el depósito del documento para futura lectura, o sea, ese documento se guardaba y la ratificación del pacto. Él la hace, la ratificación es la validez, es como el sello que dice que ese documento es válido y lo hace el benefactor, o sea, la persona que es benefactor en el pacto. Y aquí dice que ya Josué termina su vida y no hay un sustituto para él. Esta vez no hay, como en el caso de Moisés, que Dios le dice a Moisés, oye, tú vas a descansar y le dice quién va a ser el sustituto. Aquí no hay sustituto. Lo que dice que Dios siempre fue el líder invisible, realmente era Dios. El visible Josué era Moisés, pero el invisible sobre ellos siempre fue Dios. Y que ellos gozarían de la lealtad, de la protección, aunque no hubiese un rey humano. Luego, más adelante vemos que ellos, o sea, los israelitas fueron... Hubieron varias batallas y no había un líder, pero luego Dios eligió a los jueces, que esa es otra historia. La parte del domingo estuviste allí y Josué los reunió en Siquem, todas las tribus, llamó a los ancianos de Israel, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales, o sea, todo el liderazgo y se presentaron ante Dios. Y Siquem era el lugar donde Abraham había construido un altar cuando llegó a la tierra prometida. O sea, era un lugar muy interesante porque ese era el lugar donde el primer receptor de la promesa, que fue Abraham, pues construye un altar. Y ahora que ya están en la tierra prometida, Josué escoge ese mismo lugar para rectificar el pacto, o sea, para recordarle, o sea, ya yo me voy, eso es como una clase de despedida, y él les recuerda, o sea, le habla qué hacer. Y dice aquí que esto se puede comparar, Josué 24-23, que dice el versículo 23, agregó Josué, entonces quita ahora los otros dioses que están entre vosotros e inclina vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Otra vez, la idolatría era la debilidad de este pueblo. Y aquí habla de comparar
Génesis 32 2 al 4, donde se hace lo mismo. Se le pide que se deshagan de los dioses ajenos. Y ahora vamos a ver cuál es la idea central del mensaje de Dios en Israel. Fíjense aquí, es muy interesante. Comenzamos en el 2 y dice, entonces Josué dijo al todo el pueblo, así dice Jehová. Esta es la parte de uno, ese es el preámbulo que identifica quién es el benefactor. Y aquí dice, así dice el Señor Dios de Israel. Ese es el iniciador, el benefactor de este pacto. Y dice, yo tomé a vuestro padre Abraham, y aquí comienza el contexto histórico, a decirle que la parte 2 es el prólogo o es donde describe la relación entre el Señor y el vasallo. O sea, él está recordando, mira, yo tomé a Abraham, que era vuestro padre, y lo traje a la tierra de Canaán, o sea, lo traje desde el Éufrates hasta el Canaán. Y les recuerda que ellos servían otros dioses. eh, y dice aquí, o sea, la primera palabra que vemos aquí, yo tomé. O sea, aquí Dios está diciendo, aunque es Josué que está hablando, él está hablando como en el lugar de Dios. Yo tomé, o sea, yo tomé la iniciativa, yo fui que lo tomé, yo fui que le traje del otro lado del Éufrates eh, a la tierra de Canaán y proveí para ellos. Mire, le di muchos descendientes, se lo di a Isaac, se lo di a Jacob y a Esaú. Porque mire, aquí menciona a Esaú también, porque Esaú era el padre de Moab, si no me recuerdo mal. Eh, pero Jacob y sus descendientes descendieron a Egipto y yo envié a Moisés, o sea, es Moisés, él le envía a Moisés. Y dice que hizo mucho privilegio, lo sacó de la tierra de sus padres y así le van mencionando todos los hechos que Dios hizo, o sea, le van mencionando cuál es la historia de ellos, eh, cómo Dios ha actuado a favor de ellos a través de la historia. Y aquí entonces le dice, aquí dice, pelearon contra vosotros, pero yo se los entregué, yo lo destruí. Y menciona a Balaán, que lo mencionamos la vez pasada, que quería maldecir al pueblo de Israel por orden de Balac, que era el rey de Moab, y él no pudo, hicieron una cosa extraña ahí para que Dios, o sea, para alejar la presencia para que Dios se apartara de ellos. Eh, y aquí dice que él lo bendijo frente o sea, Balaán en vez de maldecirlo, lo bendijo, ¿eh? Que aquí está diciendo lo que él ha hecho por él, cuál es su fidelidad. O sea, que Dios ha mostrado su fidelidad. Los liberé, los escuché, los bendijo, eh, o sea, no lo echaste a espada ni a arco, sino que fue Dios que lo hizo. Y le dio una tierra que ellos no trabajaron para nada y la plantaste y moraste en ellas. Todo eso son, o sea, todas esas son las bendiciones que Dios le da. Luego vamos a seguir con la otra parte de este contrato, de este pacto. Y aquí dice, ¿cuál es la idea central del mensaje de Dios? Y Dios o sea, Dios fue que hizo todo. Yo tomé, yo di, o sea, yo tomé, yo proví, o yo di, yo envié, yo herí, yo hice, yo le saqué, yo le libré, yo le salvé, yo lo bendije, yo peleé por ustedes. Todo eso es parte. Israel no es el protagonista aquí es Dios, sino que Israel es el objeto o sea, Israel es el objeto del amor de Dios.
Dios es quien creó a Israel. Si no lo hubiera intervenido en la vida de Abraham, ellos hubieran servido a los mismos ídolos. La existencia de Israel como nación no era el mérito de ninguno, o sea, no era, hay un versículo que dice que Dios no lo escogió a Israel porque fuera el mejor de los pueblos, sino que él era el más insignificante de todos los pueblos, pero aún era el más insignificante de todos los pueblos. Dios amó a Israel y lo vio como su especial tesoro. Debemos hacer una diferencia en eso. Eh, o sea, que la conquista de la tierra de Canaán no debía haber sido motivo de jactancia para Israel, sino que era la razón para la lealtad de Israel, para Israel servir a Dios. O sea, no era jactancia, sino que era lo que debía motivar a Israel para serle fiel y para servir a Dios, para hacer lealtad. El discurso altera 5 veces los pronombres ustedes y ellos, los padres o los antepasados. Los padres de esta generación de Siquén son tratados como uno solo, o sea, vuestro padre, y Abraham, Isaac y todo eso. Yo había firmado ya había afirmado en Deuteronomio 5:3 que el Señor no instituyó el pacto solo con los padres, sino con los presentes, pero como los padres de Israel eran los receptores originales de la promesa, ellos eran los herederos de esa promesa, entonces por eso se menciona. Siempre se menciona, siempre va a haber que estas tres personas se mencionan. En resumen, cada nueva generación debía apropiarse de las lecciones del pasado. El Señor que obró en favor de sus ancestros en el pasado está dispuesto a actuar en las generaciones presentes. Ese era el recordativo. Por eso Dios hablaba así, como yo actué, estoy Dios diciendo, como yo actué en el pasado, así voy a seguir actuando en el presente y en el futuro. En la parte del lunes con integridad y en verdad, o sea, servir con integridad y verdad. Integridad es honestamente, consistentemente, coherentemente, eh, todas las partes de nuestra fe, no solamente en una de nuestras dimensiones. Nosotros somos seres dimensionales, no quizás en la parte espiritual y en las demás partes, no, sino que en todas las partes debían servir. Y fue el llamamiento, Josué 24, 14 y 15 dice, ahora pues reverencia al Señor. Ese es el requerimiento. Eso es las estipulaciones, reverenciar al Señor, servirlo de qué manera, con integridad y en verdad, y está de vuestro medio el Señor, a los cuales sirvieron vuestro Padre al otro lado del Éufrates, y servir al Señor. Y si os parece más servir al Señor, entonces elegid quién servir, a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitar, que yo y mi casa, o sea, ustedes pueden hacer, Josué no está siendo coercivo, Josué está diciendo, mira, le está presentando todas las opciones, pero no le dice servir al Señor sí o sí, él le dice, mira, ustedes pueden servir al Señor o pueden, lo está haciendo elegir, ustedes pueden servir al Señor o servir a todos estos dioses como lo hicieron vuestros padres, a los dioses de Egipto, o pueden servir a los dioses de los cananeos donde ustedes están habitando. Usted puede hacer lo que quiera, lo que estoy claro soy yo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eh, no hay medida coerciva ahí. Eh, aquí sigue diciendo, el llamamiento de Josué era doble. Israel debería reverenciar al Señor y servirlo con integridad y verdad. Eh, Reverenciar al Señor significa manifestar un respeto profundo que surge, o sea, ese respeto no surge del desconocimiento,
no surge de la inconsciencia, sino que es un reconocimiento que surge de estar consciente de la santidad, de la plenitud de Dios por un lado y por otro lado la pequeñez, pecaminosidad y la finitud. O sea, Dios es santo, infinito, grande, mientras tú eres pequeño, pecaminoso y finito. Reverenciar al Señor constantemente de una manera consciente, no automáticamente, no por costumbre, sino que es una elección que se hace siempre, es una elección consciente de lo que se está haciendo. Reconocer no solo nuestro Padre Celestial, sino también nuestro Rey. Cuando usted reconoce la grandeza de otro ser, entonces porque usted se ha hecho humilde. Eh, Dice aquí, una percepción tal nos conducirá a una vida de obediencia a Dios, cuando usted reconoce que Dios es Rey y divino. Pero eso es muy interesante estudiar quién es Dios, o sea, la naturaleza divina. Es bueno conocer, mientras más grande usted ve a Dios, más pequeño se va a ver usted. Como que eso lo dice también C.S. Lewis. Yo menciono mucho ese escritor, a mí me encanta Lewis. Que él dice que mientras más, él lo dice a manera de una metáfora, que mientras más pequeño, grande usted ve a Dios, mientras más se acerca a Dios, más grande lo va a ver y más pequeño lo va a ver. Y más pequeño se va a ver usted. Y es contraproducente porque cuando usted se ve pequeño, realmente está entendiendo lo que es. Eh, y no es una pequeñez de inferioridad, sino que es una pequeñez porque está frente a algo grande. A veces puede confundir esto. Dice aquí las palabras integridad y verdad. El primera de ellas es también, que se utiliza como un adjetivo para describir la perfección de un animal destinado al sacrificio. O sea, integridad era el animal que tenía que ser perfecto, no podía tener ninguna falla porque era destinado al sacrificio y porque eso era él era era el tipo de Jesús, era la figura de Jesús, debía ser así. El segundo describe el servicio que se espera en Israel como verdadero y fiel. M. El término generalmente conota constancia y estabilidad y suele referirse a Dios, que son que se caracteriza por su fidelidad con Israel. Depender y en quién se puede confiar. Una persona fiel es una persona que se puede depender y que se puede confiar. Eh, si una persona ha mostrado que no es fiel eh, y que no se puede confiar en ella, pues no se debe depender de esa persona. No debemos depender de ningún ser humano tampoco, pero confiamos en Dios porque Él ha mostrado que Él es fiel y digno de confianza. Básicamente, Josué estaba pidiendo a Israel que demostrara la misma lealtad a Dios que Dios había mostrado hacia su pueblo a lo largo de la historia. Es no, la lealtad, creo que lo hemos mencionado varias veces, la lealtad que mostramos a Dios no es de gratis, es porque Él es por lo que Él ha hecho por nosotros, no es algo ciego, sino es por lo que se ha hecho por nosotros. Dice aquí, no se trata de un mero cumplimiento externo de las exigencias, no se trata aquí de guardar la letra de la ley o la letra de lo que sea, no es algo externo, no es cosa de conocimientos simplemente, sino que debe ser interior,
y debes ser coherente. Coherente es una persona que dice y hace, o sea, no hay una diferencia entre lo que dice y hace, es coherente. Y es algo que brota que tiene que ver con el interior, no solamente exterior, porque interiormente nosotros podemos mostrar una cosa, pero exteriormente no es así. Hay una canción que dice que cuando nadie me ve, ¿quién soy yo cuando nadie me ve? Esa es la persona que usted, cuando nadie lo ve. Su vida debería reflejar la gratitud a Dios por lo que había hecho por ello, básicamente, así como debemos relacionarnos con Dios. ¿Qué significa para ti servir al Señor con integridad y en verdad? ¿Qué te está impidiendo entregarte íntegramente? Íntegramente es no solamente una parte de la vida, sino toda. Y en la parte del martes, libres para servir. Como líder genuino y fiel, Josué respeta el libre albedrío. Esto es muy interesante. Recuerden que lo dije, ustedes están aquí, no hay coerción, no dice sirvan le dice, ustedes pueden servir a Jehová, ustedes pueden servir a los dioses egipcios, ustedes pueden servir a los dioses cananeos, pero yo sé lo que yo voy a hacer. Ustedes están libres para elegir. Esa es la verdadera elección cuando usted está consciente, cuando usted es libre, cuando no hay coerción. En otro pasaje, la palabra paja, traducida como elegir, describe la elección de Israel por parte de Dios. Israel era libre de decir no al Señor como cada uno de nosotros. Tras haber sido elegido divinamente, pero no tendría sentido y sería absurdo. Israel podía decir sí a Dios y seguir viviendo o darle la espalda y dejar de existir como pueblo. Israel tenía libre albedrío. ¿Cuál fue la respuesta del llamamiento de Josué? Y lo encontramos en Josué 16 al 18. Entonces el pueblo respondió, nunca suceda que abandonemos al Señor para servir a otros dioses. Ahí están eligiendo. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó de Egipto. Hay una razón para servir a Dios. De la casa de esclavitud a nosotros y nuestros padres ante nuestros ojos y ejecutó grandes señales. O sea, estas son las razones y nos guardó de todo el camino y de todas las naciones por donde pasamos. Y el Señor echó ante nosotros a todas las naciones, incluyendo al amorreo que habitaba el país. O sea, ellos hacen un recuento de todo lo que ya Josué le había dado, porque ellos reconocen que lo que Josué dijo es la realidad y eligen, o sea, bajo esa premisa, ellos eligen servir al Señor. Y entonces en Josué 24, 19 al 21, dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es un Dios santo. No podréis, porque y celoso, no tolera vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis al Señor, estas son las condiciones del pacto. O sea, la persona acepta, pero ahora estas son las condiciones. Eh, si dejáis al Señor contra vosotros, y estas son las maldiciones, traerá desastre y sumirá, o sea, el Señor, si, como leemos en el verso de la semana pasada, si Dios te niega, si tú niegas a Dios, pues Él te va a negar, no porque Él te quiera negar, sino porque tú lo negaste. Eh, entonces Josué dijo, no antes al Señor serviremos. Ellos ratifican, ellos vuelven a decir, vamos a servir al Señor. Y ellos agregaron, testigos somos, agregó a Josué, entonces quitad todos otros dioses que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Señor. O sea, cuando ellos dicen, mira, así vamos a servir, Josué les recomienda, quitad de vosotros vuestros dioses que están entre vosotros y servir al Señor de corazón. Entonces en el mismo día selló un pacto que el Señor le dio órdenes y leyes a Siquén y escribió esta palabra del libro. Tomó una gran piedra y la levantó debajo de una encina y eso era un símbolo.
O sea, ellos están haciendo esto con con la piedra. Yo ya me pasé. Vamos a leer esto después. En respuesta categórica, o sea, ellos lo dicen varias veces, sí, vamos a servir. Los israelitas reconocieron que el Dios de los patriarcas y de los padres era también su Dios. Después de una afirmación tan incuestionable acerca de la lealtad, esperaríamos palabra de afirmación y aliento por parte de Josué. Sin embargo, no fue así. El diálogo entre Josué y el pueblo da un giro drástico. Pareciera desempeñar el papel de abogado del diablo. El abogado del diablo se le dice a una persona que está abogando por algo que es imposible, ya que pasó de hablar de la bondadosa providencia del Señor en el pasado a decirle a Dios todo lo que a decirle al pueblo todo lo que sucedería si eso no se cumplía. Esa es, si vemos el pacto, esa es la parte número 4, privilegios y maldiciones. Y entonces, dice, Josué conocía la inestabilidad de la primera generación, era muy inestable, de verdad. La primera generación era muy inestable, que prometió, pero no cumplió. Pero olvidó sus promesas mientras las palabras aún estaban en sus labios. O sea, ellos prometían una cosa y luego hacían otra. Utilizó la retórica de hacer consciente a los de Israel de varias cosas. En primer lugar, la decisión de servir a Dios era algo solemne que debería moldear toda la nación. Es como usted está seguro de lo que usted está haciendo, porque Dios es así, así, no acepta esto y esto. Y si ustedes no hacen esto y esto, pues en las maldiciones verá, es como usted está seguro de lo que están prometiendo. Así lo percibo yo. Las bendiciones resultantes de perseguir el objetivo era era evidente la consecuencia de la obediencia. El perdón de los pecados no era un hecho inalienable de la humanidad, sino un milagro de la gracia de Dios. En segundo lugar, la decisión de Israel de servir a Dios debía ser una decisión propia y consciente, no producto de la coerción. Por eso ellos dicen, ok, sí, ellos responden que sí y Josué le vuelve a decir, ustedes están seguros porque esto y esto y esto, o sea, no cumplan, no prometan algo que no van a poder cumplir. O sea, debía ser una decisión de ellos, no era una imposición. Y Josué lo hace a la perfección, él no impone, él no impone, él no impone. En tercer lugar, debía darse cuenta de que los seres humanos no pueden servir a Dios mediante su propia fuerza, lo que estamos diciendo constantemente. El servicio a Dios no era algo que lograría por medio de la adhesión mecánica a las estipulaciones, o sea, no era conocer las estipulaciones y hacerlo mecánicamente. Yo me voy a levantar a tal hora, voy a abrir la Biblia, voy a hacer esto. No, eso no era, sino mediante la relación. Eso era producto de la relación con el Señor, su Salvador. Aquí dice, el perdón de los pecados no es un derecho inalienable de la humanidad, sino un milagro de la gracia de Dios. O sea, usted que el Señor lo perdone no es un derecho. No es un derecho que sí, sí o sí, sino que Dios lo hace por su gracia. Y en la parte del miércoles, aquí vamos a ver los peligros de la idolatría. Y él le dice, el pueblo respondió al Señor nuestro Dios, serviremos y a una voz obedeceremos. Entonces en ese mismo día, Josué selló un pacto con el pueblo y le dio órdenes y leyes a Siquem y escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la levantó allí debajo de una encina que está junto al santuario del Señor. Y dijo al Señor a todos los pueblos, esta piedra será testigo, es el testigo, ve que parte de aquí yo me estoy pasando otra vez.
Es atrás el 24, el 22 y el 24. Agregó José, entonces quitad de ahora vosotros, o sea, si ustedes van a servir al Señor, quitad de vosotros los ídolos, hagan una reforma. E inclinad vuestro corazón a Dios de Israel. Y el pueblo de Israel dijo que sí. Aquí el peligro de la idolatría no era teórico, o sea, no era una historia, era real. Había pasado muchísimas veces, el pueblo había caído debido a eso, a ese pecado. Cuando Moisés subió a recibir los mandamientos, eso fue después que ellos salieron de Egipto, poco tiempo después, Moisés sube y pasa 40 días allá arriba en el monte Sinaí. ¿Y qué ellos hicieron? De una vez comenzaron y le dijeron a Aarón que le hiciera algo, un becerro, y que ellos dijeron que eso era lo había sacado de Egipto. Y ahí vemos que Moisés baja y se enfurece. Fíjese que Moisés se enfureció cuando vio a esta gente adorando los ídolos y Dios no le tomó eso como un... Hay muchas maneras de enfurecerse. Aquí se parece a la ira de Dios, que no es una ira porque tú sientes el ego herido, porque no supiste manejar tus emociones, o porque te sentiste herido, o porque algo te dolió, o por alguna razón que tampoco como humanos eso deberíamos mirarlo como que esos son emociones que debemos aprender a manejar, no a controlar, sino a manejar. No dejar de sentirlas, sino reconocer cuando las sentimos y saberlas modular. Eh, Porque el enojo en nuestra vida nos muestra que algo nos está molestando realmente. Bueno, no voy a seguir por ahí. Pero ya sabemos la historia que pasó ahí. Luego, los dioses que estaban en Egipto, ellos parece que lo adoraron también. Aquí menciona lo que pasó en Moab con Balaam y Balac, Balaam no lo pudo maldecir mientras ellos obedecían a Dios, pero ellos concertaron un plan y enviaron mujeres, y estas mujeres enviaron el corazón de los, o sea, persuadieron a un montón de israelitas. Me parece que murieron como 23,000 personas ese día, porque estas mujeres desviaron el corazón de esta gente, de estas personas, y utilizaron esa alma secreta. Y estas mujeres desviaron el corazón de los israelitas y comenzaron a adorar ídolos, los ídolos de Moab. Y hubo una gran tragedia allí. Moisés les recuerda, Josué les recuerda eso, que tienen que volver su corazón al Señor. Y el término inclinar es natar. Describe en otro texto a un Dios que se inclina y escucha las oraciones. O sea, no es un Dios que está allá lejos, frío, sino que es un Dios que baja a nosotros, que se inclina. Y es también la actitud que los profetas exigieron posteriormente a Israel. A ese verbo también se le emplea para indicar la apostasía de Salomón cuando pasó la misma cosa. Salomón, como era un rey, cuando yo era pequeña, a mí me daba mucho trabajo entender eso, y no es que ahora lo entiendo mucho, pero ahí vamos. Yo digo que eran costumbres, eran estrategias, que ellos buscaban un montón de mujeres y, o sea, era una estrategia para hacer la nación más grande, para hacer alianzas. Pero a Salomón, esas alianzas, estas mujeres hicieron otra vez desviar el corazón de Salomón hacia los dioses paganos, y ellas hicieron que le construyeran cada uno de sus dioses un templo, y él lo hizo. Y ahí se formó un berenjenal, como dice. ¿Cómo decimos cómo un hombre tan sabio cayó en algo así? Sabe, la sabiduría se adquiere a través de la experiencia. A veces la sabiduría, y no con eso yo no quiero decir que usted tiene que cometer errores para adquirir sabiduría. Muchas veces sí,
Muchas veces así el ser humano aprende sus errores. Por eso cuando usted ve a una persona que ha cometido errores quizás y lo está aconsejando, eh, no lo desestime porque cometió errores, porque fueron los errores que cometió que lo hizo la persona que ahora lo puede aconsejar a usted. eh, es algo muy delicado porque entonces diríamos, vamos a cometer muchos errores todos para obtener sabiduría, pero no, hay una manera en la que se quiere sabiduría también y es aprendiendo de los demás. Así que ni uno está mal ni el otro está mal, pero recuerde mucho, recuerde mal, recuerde bien que cuando yo digo errores son cosas que uno comete, pero tiene que tener mucho cuidado, que no sea cosas que dañen a terceros, no sean cosas así. Este hombre buscó estas mujeres porque era una costumbre en la época, él era un rey y los reyes mostraban su poder teniendo un harén, tenían muchas mujeres. Eso era muestra del poder, eran otras costumbres, era otra cultura, era otra forma de ver la vida. Cierro el preámbulo, me fui lejos otra vez. Aquí dice, cuando su corazón se inclinó hacia otros dioses, el pecaminoso corazón humano no tiene la tendencia natural. Nosotros decimos siempre eso, no hay tendencia natural. Si usted se examina, se va a dar cuenta que su tendencia natural o nuestra tendencia natural es al pecado, es hacia el mal. Y yo siempre digo que los pecados no son los grandes pecados que nosotros lo reducimos a los pecados, no adulterarás, no que sé, no, el otro no fornicará. Y vuelvo y digo, yo no estoy defendiendo esos pecados, pero lo hacemos pequeño, no matarás. Pero a veces matar es matar la reputación de una persona. A veces adulterar no es con una persona, a veces adulterar es porque usted niega a Dios. O sea que hay muchas cosas. Eh, Mentir es un pecado y muchas veces mentimos por cualquier cosita. Eh, dar fal- eh, Hablar falso testimonio contra una persona es pecado. También la codicia, o sea, desear lo que otra persona tiene. O sea, no es malo que usted vea una cosa y diga, ay, a mí me gustaría tener eso, pero si usted constantemente ve todo lo que la otra persona tiene y usted lo quiere y sufre por ello y hace cosas raras para tenerlo, eso no está bien. O sea que son muchas cosas, no solamente son dos o tres, son muchos. O sea, y nosotros tenemos naturalmente la tendencia a eso, los celos, la envidia. Véase el- los frutos de la carne para que vea que son los celos, la envidia, eh, la lujuria, la glotonería, son muchos. O sea, nosotros tendemos a esas cosas al yo, a adorar al yo. En este tiempo de fiestas, la tendencia es una adoración al yo. Olvidamos, si es verdad que se está celebrando el nacimiento de Jesús, sacamos a Jesús de todo. Y no a Jesús el chiquito, a Jesús el grande, lo sacamos de todo y una adoración al yo. Todo es para yo. O para otro que te puede devolver lo que tú le estás dando. Vaya a darle a alguien que no le va a devolver nada, que realmente necesita, vea la necesidad de la gente. Eh, Aquí dice, a pesar de eso, ellos dice, escucharemos su voz, o sea, vamos a ponerle atención a lo que Dios dice. Esta expresión enfatiza el aspecto relacional de la obediencia. No se pedía a Israel que siguiera rutinariamente un conjunto de reglas, o sea, no era un montón de reglas, no era algo teórico, no era algo legalista. Le digo que este Cristo le está yendo al meollo, sino que era un diálogo constante de amor y fe a un Salvador santo y misericordioso.
Incluso después de la triple promesa del pueblo de Dios, o sea, ellos rectificaron una, dos, tres. Eso es énfasis. Se está diciendo, sí, aún Josué se la está poniendo difícil. A él Josué le está diciendo, mira que ustedes no, quizás no van a poder, mira que Dios requiere esto. Ellos siguen diciendo, sí, sí, sí. So, Josué le dice, ah, pues usted tiene que hacer esto. La ausencia de ello en la conclusión del libro representa un final abierto. No sabemos qué pasó. El llamamiento central del libro a servir al Señor no era un solo de la generación de Josué, sino también para cada una generación de los presentes. Bueno, sabemos que después ellos volvieron. La historia de Israel es una historia en la que ellos obedecen al Señor, no obedecen al Señor, hasta que al final Dios le dijo, se acabó, voy a buscar otro pueblo, porque ustedes van y vienen. Eh, Lee las palabras finales del libro de Josué, escrita por el redactor. En la parte de jueves es un buen final. Terminó buen final, porque aquí dice que mueren varios líderes, muere Josué, muere Eleazar, se entierran los huesos de Josué. Recuerdo que finalmente, cuando finalmente se cumple el deseo de Josué, cuando él murió allá en Egipto, le dijo, no dejen los huesos con nosotros aquí, llévenlo donde ustedes van, y ellos cargaban esos huesos. José fue una parte muy importante de la vida de Israel. Ya no tenía la necesidad de vagar. Eh, Los restos terrenales de los líderes ya no necesitaban ser cambiados de un lugar a otro porque ellos andaban con eso. Antiguamente los patriarcas enterraban a su familia en una cueva, eh, y ellos llegaron a Siquén. Siquén fue la cueva, en Siquén fue donde Abraham compró la cueva de Macpela, donde que esta gente se lo quería regalar porque Abraham era un príncipe muy respetado y él dijo que no, que él iba a comprar, él iba a comprar por un justo precio, iba a comprar la cueva y ahí estaba enterrado Abraham, Sara, y sus hijos, eh, Isaac, Rebeca, Jacob. eh, y entonces Josué dice, yo quiero regresar ahí, yo quiero que me entierren ahí también. Y ahí lo entierran. Y entonces dice, la promesa hecha a los patriarcas se habían cumplido finalmente. Ese era el cumplimiento de la promesa, y la fidelidad de Dios constituía el hilo histórico que unía la posteridad con el presente y con el futuro, el hilo rojo. Puesto que los párrafos finales del libro enlazan toda la narración con una historia más amplia acerca del pasado, también abren camino al futuro. En un discurso pronunciado en la Santísima Trinidad de Chesbury, Inglaterra, Lord George Carey es arzobispo de Canterbury, declaró que la iglesia anglicana estaba a una generación de la extinción. Siempre se dice así, que esta es la última generación, qué sé yo qué, pues, y se interpreta lo que Jesús dijo allí, no pasaría esta generación sin que mi palabra se cumpla. Y él estaba hablando de la generación allá y estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Porque si pensamos así, ¿cuántas generaciones han pasado? Eh, pero él se estaba refiriendo era a la destrucción de Jerusalén, y esa generación realmente no pasó. A los 70 años de eso murió. Israel fue destruida y tuvieron que irse de ahí muchísima gente. Eh, el futuro dependía de la respuesta, o sea, ese pacto que se estaba haciendo solamente era válido por el tiempo que ellos cumplieran, o sea, no era un pacto inalienable, no era un pacto sí o sí.
Todo dependía de la respuesta que Israel siguiera dando al pueblo de Israel. Y vuelvo y digo, siempre digo esto porque nosotros vemos que después de eso ellos desobedecieron y venían las naciones vecinas y se lo llevaban y pasó un montón de cosas. Finalmente Israel desapareció como nación, quedaron los judíos y también desaparecieron como nación y volvieron, o sea, se esparcieron y luego fueron, bueno, reunidas, ahí está eh, la nación de Israel pequeñita, eso fue hace poco que eso pasó otra vez. Pero nosotros creemos que la promesa fue dada al Israel espiritual, ya no a la nación, no a Israel como nación. O sea, no quiere decir que ellos no sean participantes de la salvación si aceptan al que da la salvación, sino que como nación ya ellos no son el pueblo espiritual de Dios porque fallaron en cumplir su parte del pacto. Aquí dice, ¿sería Israel fiel a Dios? ¿Sería capaz de continuar la tarea inacabada, o sea, la tarea que no se había acabado? ¿Se aferraría a Dios y no caería en idolatría? Una generación había sido fiel a Dios bajo el liderazgo de Josué. ¿Mantendría la siguiente generación la misma dirección? O sea, ya eso no era, su éxito dependía de las respuestas que dieran ella en la vida cotidiana. O sea, era una elección diaria, es una elección diaria. Y de cómo se relacionara con las verdades, eso es algo un día a día, un momento a momento. Josué como Pablo peleó la buena batalla. ¿Cuál fue la clave del éxito? ¿Qué decisiones necesitas hoy para experimentar esa misma seguridad de salvación? Josué obedeció a Dios. Cometió sus errores, pero los reconoció, pidió perdón, Dios lo perdonó. Y aquí dice, entre la multitud que salieron en la parte del viernes, la multitud que salieron de Egipto, hacia muchos que habían sido adoradores de ídolos, y tal es el poder del hábito, que la práctica continuó secretamente hasta cierto punto. O sea, la idolatría era un hábito fuerte y continuó secretamente. Claramente los peligros que derivarían de ello. Deseaba fervientemente ver una reforma completa entre la hueste hebrea. Sabía al menos que el pueblo decidiría servir al Señor de todo corazón. Seguiría esperándose cada vez de él, aunque una parte de la hueste hebrea estaba constituida por adoradores realmente espirituales, muchos eran meros formalistas. Ningún celo ni seriedad cari- caracterizaba su servicio. Y cuando se está hablando de celo, no es ese sentimiento humano raro que se siente, no, ese no es el celo, sino era que era una lealtad, realmente una lealtad de todo corazón. O sea, esto es Señales de los Tiempos, la página del 19 de mayo de 1881. El pacto solemne fue registrado en el libro de la ley para ser preservado sagradamente. Josué erigió entonces una gran piedra debajo de la encina, estaba junto al santuario del Señor y dijo a todo el pueblo, esta piedra será testigo. Ha oído todas las palabras del Señor, le habló, será testigo contra ustedes, para que no mientan a Dios. Aquí Josué declaró claramente que sus instrucciones y advertencias dirigidas al pueblo no eran sus propias palabras, sino la palabra de Dios. Esta gran piedra daría testimonio, eso eran los testigos de que las generaciones venideras del acontecimiento que que conmemoraba sería un testimonio contra el pueblo de Dios que cayera nuevamente en idolatría. Esto es Señales de los Tiempos, 26 de mayo de 1889. Y así termina esta lección. Fíjense que nosotros también estamos a la puerta de un nuevo año y Dios cada momento nos pone la decisión a nosotros, es una decisión cotidiana y nos ponen los beneficios que nos ha dado, como nos ha guiado, como nos ha cuidado, preservado la vida,
cómo no ha probado, también esas son bendiciones, mirándola desde un contexto más amplio espiritual. Y Él pide lealtad de nosotros. Nosotros decidimos al terminar este año y comenzar otro, si nosotros seguiremos o tomaremos la decisión, si no la hemos tomado, de servir a Dios, no solamente de palabras, sino una relación coherente, una relación de relación, una elección de relación, de amor y fe eh, hacia Dios, con Dios. Es una decisión. Quizás no veremos, hablaremos antes que comience el año, pero lo damos por terminado, agradeciendo a Dios por todas las bendiciones. Agradezco a las personas que nos acompañan, aunque no me dan likes, ¿sabes? Yo no hago esto ni por likes ni por views, eso a mí no me interesa. A mí no me gusta mucho la exposición. Yo hago esto porque me gusta hablar de lo que hablo, no porque me guste la exposición. Yo soy una persona bajo perfil, créanme. A mí no me gusta. Para mí ha sido el esfuerzo más grande de yo hacer esto es exponerme frente a una cámara, porque no me gustan esas cosas. Así que muchísimas gracias por el apoyo, gracias por las oraciones, gracias por comprender, gracias por pasar por alto algunos errores de dicción. Am, y otro tipo de errores que quizás diga cosas, yo trato de aclararla, pero por si acaso he dicho algo aquí que no ha sido lo mejor, le pido disculpas. Quiero decir que yo aquí trato simplemente de hablar personajes. Cuando ustedes me ven analizando los personajes es porque yo he dicho esto una y otra vez. Yo leo muchos libros de la conducta humana, más o menos trato de comprender según mi percepción. Puedo estar equivocada, pero no le hago daño a nadie y estos personajes murieron y mi deseo es simplemente ver cómo es el ser humano. Yo aprendo mucho sobre cómo es el comportamiento humano y trato de compartirlo de esa manera. Jamás y nunca estoy implicando o hablando de una persona real. Trato de no hacerlo. No es mi estilo. Pero los libros que yo leo son testimonios de experiencias reales, así que yo puedo ya ver el comportamiento, puedo ver cómo la persona o cómo yo lo percibo y puedo describir comportamientos, puedo describir sentimientos, porque créanme, yo he leído cientos de estos libros, son muchos, muchos, muchos y ya como que ya me sale. Aunque no sea experta ni tenga un título que diga que soy eso. Yo soy una autodidacta. Realmente me gusta autoenseñarme. Bueno, ahora sí me despido deseándole que tengan un hermoso fin de año y que al cruzar esta línea imaginaria que ha creado el ser humano, podamos decir, hasta aquí no trajo Dios y continuará con nosotros si es su voluntad el próximo año. Así que es su voluntad, pero quizás cosas pasan. Así que nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Bye. Antes vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias por este año que tú nos has dejado ver. Gracias también por este trimestre que nos ha dejado estudiar la lección de Josué. Ayúdanos a aprender cada día a ser conscientes de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, de nuestra tendencia al pecado y ayúdanos, Señor, a cada día a caminar aferrados de tu mano, a ser nuestras las promesas que tú tienes en la Biblia, pero ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti, a ser leal a ti. Sabemos que solo tampoco podemos ser leal ni fiel a ti, pero pedimos que nos asista. Te pedimos, Señor, que nos cuide, Señor. Cuide a cada persona que nos ve, su entrada, su salida, que tú lo bendiga, lo prosperes, sobre todo, que tú le des esa prosperidad que viene de ti este, crear un carácter semejante al tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a creerte, a obedecerte,
a ser fiel, a ser íntegro y a ser leal a ti. Todo te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Oh, quiero saludar a Marian. Marian es una pequeña niña que a veces me ve así que hola Marian, te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Y a Marian y a su hermano Samuel. Bye.